Hermanos, Dios los bendiga. Una vez más estamos transmitiendo desde el templo, saludándoles a todos estén bien en sus hogares y recordando a todos los hermanos afectados y aquellas personas afectadas del coronavirus. Recuerden que estamos orando unos por otros. Dios está al tanto de nuestras necesidades. Dios está obrando en medio de la iglesia. Recuerden que la iglesia no es el templo, no es el lugar, somos nosotros, somos los que creemos en Jesús, es la iglesia. Y donde quiera que tú y yo estemos orando, intercediendo por otros, Dios está con nosotros. Y esto es esto es lo más preciado dentro de la iglesia, que Dios escucha nuestros ruegos, nuestras oraciones, donde quiera que tú estés, no importa cómo lo hagas, Dios te escucha y Dios atiende a nuestras necesidades. Y hoy vamos a meditar en el pasaje que está en Marcos capítulo 6, versículos 45 al 52. Y yo le voy a dar lectura y espero que en sus hogares puedan leer su palabra y puedan tener este devocional con sus hijos y pueda ser de bendición. La palabra de Dios dice: inmediatamente después Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Betsaida, mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedirse de la gente, subió a las colinas para orar a solas. Muy tarde esa misma noche los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en tierra, solo. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasarlos de largo, pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Todos quedaron aterrados al verlo. Pero Jesús les habló de inmediato: tengan ánimo, yo estoy aquí, no tengan miedo. Entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. Tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. El contexto de este pasaje es el milagro donde Jesús alimenta a 5,000 hombres y sus familias, y cómo oran por los panes y los peces. Y después de este suceso, Jesús manda a los discípulos a que crucen este lago y regresen, y es aquí donde se desarrolla esta tempestad y Jesús viene al auxilio de ellos. Vamos a orar y interceder por los hermanos y después entramos en el devocional. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu amor y misericordia para con nosotros. Te pedimos en esta hora por aquellos hermanos, aquellas familias afectadas alrededor del mundo por este virus, y no solamente por esta enfermedad, sino por todas aquellas que afectan la vida humana. Te pedimos, Señor, por aquellos que sufren, aquellos que están batallando en medio de esta pandemia, no solamente por las circunstancias, sino por cada uno de los sucesos que pasan en cada familia en particular, por aquellos que no tienen comida, por aquellas familias que están sufriendo en medio de lugares donde por la opresión de otros seres humanos se sufre. Y pedimos, Señor, que tú obres en medio de los tiempos. Oramos para que tú des fortaleza, ánimo en medio de las circunstancias que la iglesia está pasando. Te pido que guardes, Señor, a las familias y que protejas y nos ayudes, Señor, a meditar y a aprender y a crecer espiritualmente en medio de estos tiempos. Que podamos buscar tu rostro, que podamos buscar que tú nos hables en medio de cada una de nuestras circunstancias y que podamos, Señor, avanzar en nuestro caminar contigo. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos haga sabios, nos pueda ayudar a entender cada cosa que sucede en nuestra vida para poder aprender y crecer y avanzar hacia la meta, hacia el crecimiento espiritual. Bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje nos trae una enseñanza muy grande en medio de las circunstancias que muchos en todas circunstancias de nuestras vidas pasamos.
La vida, como lo he dicho en muchas otras ocasiones, la vida cristiana no es un lecho de rosas, no es lo más bonito. El ser cristiano no nos hace exentos de sufrir o de pasar por alguna dificultad o enfermedad. Esto nos sucede a todos, pero ocurre que en medio de nuestro caminar cristiano, pareciera que cuando todo va bien, de repente sale algo que no estaba planeado, algo que no pensábamos tal vez enfrentar, pero sucede. Y esto viene en muchas diferentes etapas de nuestra vida, pero viene. Y Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y es precisamente que en esos momentos podemos experimentar desde una perspectiva diferente el amor de Dios por nosotros, el amor de Jesús por nosotros. Y este devocional nos habla acerca de que cuando las cosas no van bien podemos seguir confiando en Dios, que cuando las cosas no trabajan como yo pensaba, puedo seguir esperando en Dios. Y vamos a usar esta metáfora del viento. Y dice, cuando el viento soplaba muy fuerte, Jesús vio que ellos estaban batallando, vio que estaban en medio del lago y vio que ellos estaban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento. Cuando nosotros luchamos a veces por situaciones, nos fatigamos. Cuando el viento nos es contrario, nos cansamos. Cuando estamos pasando por una prueba difícil, por alguna circunstancia en la vida, por algún suceso donde nosotros no tenemos el control, nos cansamos, remamos, nos fatigamos. Y los discípulos se fatigaron porque remaban y querían salir. Nos fatigamos porque queremos solucionar muchas veces las dificultades con nuestras propias fuerzas. Queremos jugar a veces a ser Dios. Queremos tener respuesta para todo. Queremos dar una buena palabra para todo, pero hay situaciones donde nosotros no sabemos, donde no podemos decir más de lo que no debemos. Hay situaciones donde nosotros debemos de aprender a decir no, donde podemos meditar y pensar y orarle a Dios para que podamos tener una buena respuesta. Pero tenemos que caminar, tenemos que enfrentar las circunstancias de la vida. No, a veces que hay sucesos que no podemos tener respuesta a todo, pero lo que podemos hacer es confiar en Dios, porque Él sí lo sabe. Cuando el viento nos es contrario, nos cansamos. Cuando el viento nos es contrario, también nos desesperamos. El versículo 49 dice, pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Se desesperaron. Y podemos imaginarnos tú y yo, tal vez en una barca, en medio de una tempestad. ¿Cómo estaríamos tú y yo? Desesperados, animados, gritando, totalmente desanimados. Pero esta enseñanza del por qué narra la Biblia el poder de Jesús en medio de los elementos naturales, por el bien de los discípulos, nos trae a nosotros una realidad que sucede en nuestras vidas en cada momento, que Dios también está con nosotros, que Dios conoce nuestra vida, que Dios está al tanto de nuestras necesidades también, y que Dios entiende también nuestra forma de vida, nuestro pensar, y que aún en nuestra escasez, aún en nuestra forma de pensar, aunque no esté alineada con lo que dice Dios, Dios nos atiende y Dios nos escucha. Porque nos desesperamos. ¿Quién no quiere estar sano? ¿Quién no quiere que pase todo ese problema y decir, ya estoy bien? O que pasase todo esto y poder despertar otro día y parecer que no hubiese pasado nada y todo estuviese bien. Pero la realidad no es esa. Esa realidad solamente aparece en las películas o en el mundo de la ficción. La realidad es que nosotros enfrentamos problemas reales, problemas que son circunstanciales y que debemos de aprender a caminar con Dios en medio de esas situaciones en la vida.
Por eso cuando las cosas estén en medio de las circunstancias de la adversidad, pues debemos descansar en Dios, debemos esperar. Cuando nos desesperamos, la ansiedad se apodera de nosotros. Y la ansiedad viene a meter duda en nosotros y viene a hacer un lugar en nuestro corazón, nuestra mente, para olvidarnos del poder de Dios y reconocer su soberanía sobre nuestras vidas. Nos llenamos de ansiedad por no reconocer el poder de Dios sobre nosotros. Cuando el viento nos es contrario, también viene el temor. El temor es una enfermedad cuando no es balanceada. El temor es malo cuando no es balanceado. El temor nos lleva a entender que necesitamos del poder de Dios sobre nosotros. El tener temor, a veces cuando no es balanceado, nos derrumba. Entramos en la desesperación. Pero a pesar del temor, podemos seguir confiando. Los discípulos se turbaron porque vieron cómo Jesús controlaba los elementos naturales, cómo caminaba sobre el agua y cómo cuando Él pisó la barca, todo se calmó. Nosotros debemos de entender como creyentes que que las promesas que están escritas en la Biblia están escritas porque Dios quiere que nosotros las pongamos en práctica y las creamos. Aparte de creer, debemos de ponerlas en práctica. De nada nos sirve estar llenos de conocimiento si no lo practicamos. La vida del creyente debe de ser un modelo de vida, debe de ser una forma de vida. Lo que creo, lo vivo. No puedo vivir de diferente forma. Lo que yo creo, debo de vivirlo, debo practicarlo. Si la palabra de Dios nos dice que debemos de creer en las promesas de Dios, debemos de creerlas y ponerlas en práctica y esperar que eso suceda y confiar en el poder de Dios y hacer nuestra parte. No podemos sentarnos y esperar que todo caiga del cielo. Esa no es la vida del creyente. La vida del creyente es caminar porque Dios está con nosotros en medio de la tempestad, en medio de la turbulencia, en medio de la adversidad. Seguir porque ese es nuestro caminar con Cristo. Porque Dios está con nosotros, porque Dios me conoce, porque de ahí voy a aprender, porque voy a crecer espiritualmente, aunque me duela, aunque sufra, aunque no pueda más. Yo tengo la promesa de que Dios está a mi lado. La pregunta surge para nosotros: ¿estoy yo completamente confiado en Dios? ¿Realmente le creo a Dios? ¿Realmente estoy en medio de mis circunstancias esperando en Dios? ¿Tengo mi fe, mi confianza puesta en Dios? Estas son preguntas que nos deben de llevar a meditar. Porque si nosotros estamos confiando en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia perspectiva de ver las cosas, estamos haciendo a un lado el poder de Dios, el dejar de que Él obre en nuestras vidas. Los discípulos se turbaron, nosotros también nos atemorizamos en lugar de confiar. Cuando alguien nos da la mala noticia, rápido nos atemorizamos. No, es que no podemos ir, es que no puedes hacer esto, no puedo, porque allá está pasando, allá lo otro. Y pareciera que nos volvemos presa del temor. Debemos de aprender a confiar en Dios y ser racionales en medio de las circunstancias. Aunque esté pasando esto, yo puedo hacer mi parte y ser racional, pero no puedo paralizarme, no puedo parar. No puedo paralizarme en medio de una circunstancia que demanda que yo actúe, que demanda que yo le deje a Dios obrar, que demanda que yo debo de parar o no de hablar, no decir o dejar y esperar en Dios. Cuando el viento nos es contrario, Jesús nos está mirando. El versículo 46 al 48 nos dice que después de despedirse de la gente, subió a las colinas y muy tarde esa misma noche los discípulos estaban en la barca,
Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza. Jesús nos conoce y conoce cada una de nuestras circunstancias. Conoce cada uno de nuestros problemas. El problema es que nosotros no nos acordamos de Dios. El problema es que nosotros nos enfrascamos en nuestro problema, pero Dios nos está viendo. Dios nos está mirando en medio de nuestra turbulencia. Mientras oraba, Jesús estaba pendiente de ellos también. Y Jesús en Mateo 28 nos dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo no los voy a dejar solos. Mandaré el Espíritu Santo, el Paracleto, para que esté con vosotros. Entonces no estamos solos. Dios nos ve, Dios nos conoce. En medio de nuestro problema, en medio de tus circunstancias, sea cual sea, tal vez no es una circunstancia adversa, no es una circunstancia de dolor, no es algo que tengas que estar sufriendo, tal vez estás en un buen estado, estás bien, todo está caminándose bien, Dios te está viendo, Dios nos está mirando. Pero mientras oraba, Jesús estaba pendiente de ellos. Hoy Jesús está intercediendo por nosotros en medio de cualquier circunstancia. Dice Romanos 8:34, entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Es por eso que en medio de las circunstancias nosotros debemos de correr a Dios. De dejar que Dios nos guíe en medio de esa circunstancia. Es por eso que en medio de la turbulencia, en medio de este estado de desánimo, de temor, de desconfianza, hay que correr a Dios. Cuando oramos podemos descansar en sus promesas y también leer su palabra para poder alinear con lo que Dios quiere en nosotros y poder tomar la mejor decisión. Una decisión que venga con sabiduría, que venga con temor de Dios, que venga acompañada de paz. No tomar decisiones a la ligera porque me conviene, porque esto ya me cansé, sino que sean decisiones sabias en medio de las circunstancias. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Nada es fácil. Pero cuando confiamos en Dios, a pesar de que pareciera lo peor, podemos tomar decisiones que van a traer bien para nuestras vidas. Cuando el viento nos es contrario, Jesús también viene a nuestro auxilio. El versículo 48 nos dice que Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasarlos de largo, pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Dios, hay un salmo que dice, Dios es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y el salmista escribe allá que Dios es el pronto auxilio en cualquier circunstancia. La pregunta para nosotros es si Dios sigue siendo nuestro pronto auxilio en cada momento. Si nosotros como creyentes buscamos a Dios continuamente. Si nosotros buscamos su presencia todos los días para depender de Él. La presencia de Dios quitó el temor y les dio ánimo. Y hoy en día cada creyente deberíamos estar viviendo vidas donde estamos viviendo en paz, aún en medio de las circunstancias, porque conocemos de Dios, porque tenemos esperanza y porque tenemos ánimo de vivir una vida con Cristo, no importando las circunstancias. Hoy Dios también, su presencia nos anima a librarnos del temor en medio de la dificultad. Dios está en medio, obrando alrededor del mundo, no importa qué circunstancias estés pasando, Dios está obrando alrededor del mundo. No importa si unos están desanimados acá, otros no, Dios está obrando alrededor del mundo porque Él lleva su plan a cabo, está llevando su obra a cabo.
la iglesia que somos tú y yo, que aún en medio estamos pasando circunstancias adversas, Dios también está pendiente de nosotros. Es la soberanía de Dios que nos lleva a entender cómo Dios obra y cómo Él quiere llevar a cabo su plan. No es como yo quiera, es como Dios está llevando a cabo su plan. Aún en medio de mi circunstancia, Dios me socorre, Dios es mi pronto auxilio. Dios nos libera en medio del temor y de la dificultad. Nosotros podemos ser testigos de cómo Dios nos ha librado, de cómo Dios nos ha socorrido, de cómo Dios ha estado en medio de nuestros problemas, de nuestra adversidad. Pero hoy más que nunca nosotros también debemos de hacer nuestra parte. Debemos de confiar en Dios. Debemos de creerle a Dios. Y no solamente creerlo, es tiempo que como iglesia nosotros también nos accionemos a hacer el bien en medio de las circunstancias, a involucrarnos en medio por el bien de los demás, por el bien de la comunidad. Es tiempo que como iglesia crezcamos juntos en medio de esta circunstancia. Cuando el viento nos es contrario, también Jesús manifiesta su poder. Jesús calmó el viento y Jesús también trae calma en medio de la dificultad. Cuando yo estoy desesperado y no sé qué hacer, pero corro a buscar a Dios en medio de oración, en medio de leer su palabra, mi espíritu se calma porque puedo depender de Dios. Porque el Espíritu Santo me lleva a entender que yo no tengo el poder suficiente para cambiar las cosas o las circunstancias, pero Dios sí, y puedo descansar en Él. Dios trae calma en medio de la dificultad. Cuando Jesús calma la tempestad de nuestra vida, podemos servirle mejor. Ya no hay temor, ya no hay confusión. Jesús les dice, en el versículo 50, todos quedaron aterrados al verlo, pero Jesús les habló de inmediato, tengan ánimo, yo estoy aquí, no tengan miedo. Entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. Tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. La meta en nuestro caminar con Cristo es que podamos aprender a depender de Dios, sea cual sea la circunstancia. No estamos minimizando la magnitud de la situación o del problema que estás pasando. Estamos resaltando que si creemos en Dios, podamos depender de Él y que Él te dé la fuerza, la calma, la paz, el temperamento para poder lidiar con tu situación. Es ahí donde Dios se hace realidad, el poder de Dios sobre nuestras vidas, donde podemos reaccionar de una manera diferente, donde podemos acercarnos al problema, a la situación, o podemos responder o lidiar a la circunstancia con una perspectiva diferente, con unos ojos diferentes, con unos ojos, con una opinión que vaya también el amor incluido, la esperanza, la calma en medio de esa circunstancia. Cuando Jesús calma nuestra tempestad, podemos servir mejor. Es cierto que tenemos esperanza, es cierto que creemos en Dios, pero Dios también demanda una respuesta de nosotros. Y esa respuesta debe de ser que nos sometamos a Él en amor, que podamos tener un temor reverente hacia Él, que podamos amarle más, que podamos rendirle gloria, honor en medio de nuestras circunstancias, que podamos descansar en su amor, que podamos depender de una manera total, que a pesar de las circunstancias de nuestras vidas, podamos sentirnos en completa paz, que podamos nosotros depender de Dios de una manera tan sublime, que podamos interceder por otros, que podamos orar por la enfermedad de otros, que podamos ser de bendición a otros, no porque nosotros queremos ser así, sino porque entendemos el poder de Dios sobre mi vida y la parte que a mí me toca hacer porque yo he creído en Él. Los discípulos se quedaron perplejos. El milagro de los panes y los peces no había sido suficiente para ellos, para que ellos comprendieran quién era Jesús.
Necesitaron que el viento les fuera contrario, una tempestad, para vivir una experiencia donde Jesús se les demostró con poder y pudieron entender quién era su Maestro. Es probable que nosotros pasemos por alguna dificultad en nuestra vida, pero también Dios utiliza cualquier circunstancia para que crezcamos espiritualmente. Toda experiencia en nuestra vida no es pérdida, es ganancia cuando sabemos utilizarla. Toda experiencia no es en vano. Cada dificultad no pasa en vano. Dios está con nosotros y podemos aprender todos los días y aprender que Dios está conmigo en medio de mis circunstancias. Mientras tú estás solo, sola y pensando que tal vez nadie conoce tu dolor, que nadie conoce tu problema, que estás pasando por una experiencia aterradora, sufriendo, o tal vez estás asolada o asolada sin que nadie sepa. Pero ten la certeza de que Dios te conoce, Dios te escucha y Dios sabe exactamente por lo que estás pasando. Deja que Dios venga a tu socorro, deja que Dios sea tu socorro, deja que Dios sea tu maestro en medio de las circunstancias. Debemos de aprender a depender de Dios, sea cual sea la circunstancia, y esa parte nos toca a nosotros trabajarla. ¿Cómo? Debo orar, debo crecer espiritualmente en su palabra y debo seguir creyendo en sus promesas día a día. Tened ánimo. Jesús nos dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. El versículo 50 nos dice, tengan ánimo, yo estoy aquí, no tengan miedo. Y espero que para nosotros sea un mensaje que nos pueda animar en nuestro caminar y que sea cual sea la circunstancia, recuerdes estas palabras, que Dios está conmigo. Ten ánimo, Dios está ahí, no debes de tener miedo. Hermanos, que Dios me los bendiga.